primer lugar, agradecer a la institución que nos trae aquí para trabajar temas de relevancia nacional, ya que la mortalidad materna lamentablemente está en ascenso a pesar de haber tenido una sustancial baja. Hoy vamos a tratar el tema de hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hemorragia obstétrica, tenemos que decir que es una emergencia que se presenta durante el embarazo, parto y puerperio, y es más frecuente durante el puerperio, que puede llevar a un shock hipovolémico y a la muerte a la mujer y al recién nacido. En nuestro país, la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna. Cuando hablamos de un enfoque de riesgo respecto a hemorragias obstétricas, tenemos que decir que es importante implementar medidas preventivas, porque ya la hemorragia dada, lamentablemente a veces el deceso es rápido, pero si nosotros identificamos de manera oportuna la posibilidad de hemorragia, entonces habremos hecho bastante. Si ya se instaló, lo importante también es hacer un manejo para poder dar probabilidad pues, a la madre como al feto, porque el riesgo es eso justamente, que se puedan morir. Cuando hablamos de nuestro país respecto a causas de muerte materna, en la revisión de la Dirección General de Epidemiología, entre el 2015 y 2017, tenemos que decir que la primera causa de muerte por obstétricas directa, tenemos a hemorragias obstétricas, del 2015 que estábamos en 24.7, miren cómo el 2016 se mantuvo y para el 2017 una ligera baja, lo que quiere decir que nos falta mucho por hacer. Y si hablamos de otra hemorragia, del aborto y sus complicaciones, también es causa de muerte materna. 16, ¿no? En realidad ha sido un descenso, pero no sé qué nos pasó. El asunto es que simplemente seguimos teniendo muertes maternas. ¿A qué edad se mueren más las mujeres en nuestro país? Si hacemos una evaluación desde este último quinquenio, tenemos que decir que en nuestro país todas las edades son buenas para morir. Y lo que llama más la atención y lo que es más triste es que en el Perú se están muriendo las adolescentes. Si observamos la estadística de 2012, ¿no? Muerte de adolescentes, miren, 16.1. Tuvo una baja el 2013, otro incremento 2015, ¿no? A 12%, 2016 aumenta a 14.3%, 2017 casi 16%. Y esto es preocupante porque el adolescente es un proyecto de vida, es el futuro del país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer como obstetras para disminuir estas muertes por causas de embarazo, parto y puerperio? Y así tenemos también que en edad reproductiva ideal de 20 a 35 años, se están muriendo en alto porcentaje. Y se puede observar también con mucha preocupación que mujeres de mayor de 35 años también están muriendo. Y con incremento o manteniéndose en algunos años con la misma cifra. Entonces, tenemos que trabajar mucho, porque en nuestro país se mueren las mujeres. Observen ustedes los ascensos, ¿sí? Entonces, hablar de hemorragia obstétrica, ¿no? De la primera mitad del embarazo hay, digamos, varias entidades, como el aborto, enfermedad del trofoblasto, embarazo ectópico, y durante la segunda mitad del embarazo, la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, la ruptura de la basa previa y ruptura uterina. Y en el posparto, que es lo más crítico, tenemos traumatismo de canal de parto, cérvico-vaginal, retención de placenta o el acretismo, que se está dando muchísimo porque lamentablemente por cualquier, digamos, situación de salud, o tal vez ansiedad, se han operado hace más de 5 años, se ha incrementado hace 4 años y se sigue. Entonces, ¿ahora qué estamos observando? Para el 2017, 2018 estamos observando porcentajes altos de acretismo placentario. Asimismo, en posparto, la atonía uterina es el que con mayor porcentaje se mueren estas mujeres, y la inversión uterina. Si queremos hablar de la hemorragia de la primera mitad del embarazo respecto a una sola entidad, que es el aborto, podemos decir que
Tenemos la amenaza de aborto, el aborto inminente, el aborto incompleto, ¿no? El aborto consumado le dicen aborto incompleto, completo. Para hacer el diagnóstico nos dirigimos básicamente por la pérdida de sangre y la dinámica uterina. Asimismo podemos ver si es que hay modificaciones cervicales, que ha habido desprendimiento de la placenta o se ha expulsado el embrión o el feto. Y una ecografía nos va a determinar específicamente cómo estamos. Por ejemplo, si hablamos de desprendimiento y expulsión, en una amenaza de aborto no hay. En un aborto inminente podríamos encontrar protrusión parcial del huevo. En un aborto incompleto podemos encontrar dos cosas: expulsión de 2 tiempos de retención de nexo, expulsión total del huevo en nexo cuando es completo, ¿no? Y así tenemos pues esta clasificación. Cuando hablamos de aborto, el riesgo de morir en países como el nuestro, ¿no?, donde el aborto es ilegal, nos dice que es de 100 a 1000. Pero en los lugares donde es legal, aparentemente es menos. Hay mucha controversia al respecto, ¿no? Porque algunos países dicen, no, si usted legaliza, es peor. Y otros dicen que es mucho mejor. Finalmente, nosotros tenemos que decir que en nuestro país el aborto es ilegal. Entonces, ¿el aborto qué es? Interrupción del embarazo menor de 22 semanas con un feto menor de 500 gramos. Una incidencia de 15 a 20%. La etiología es por factores ovulares, maternos, traumáticos y factores de riesgo. Cuando hablamos de aborto, recuerden, es una complicación del embarazo. Que tiene este proceso de aborto, de ninguna manera debe estar en un servicio de ginecología, sino el de obstetricia. Porque hay una tendencia, pues, de querer ubicar el aborto en áreas ginecológicas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a haber sangrado vaginal, va a haber cólico abdominal bajo, ¿no? Va a haber expulsión de tejidos, fiebre, signos peritoneales y según la severidad va a haber taquicardia, hipotensión, palidez marcada y shock hipovolémico. ¿Cómo es el manejo? En primer lugar, debe estar hospitalizada, hay que hacer una ecografía, ¿no? Cuando hay amenaza de aborto o en curso hay que dar sedación. En abortos inevitables o fustos que son menor o igual de 12 semanas, hay que utilizar prostaglandinas, poner oxitocina y luego el grado uterino. Si es mayor de 12 semanas, sin complicaciones, hay que hacer el AMEO. ¿Cómo se clasifica? ¿No? La amenaza de aborto, aborto en curso, aborto inevitable, aborto completo, puede ser incompleto, frustro. Entonces, cuando hablamos de hemorragias mayor de 22 semanas, vamos a tener que ver placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura uterina y la basa previa. A nivel mundial nos dice que la placenta previa, ¿no?, es 1 de cada 83 a 200 partos. Y desprendimiento prematuro, 1 de cada 100 a 300 partos. La ruptura uterina dice 1 de cada 1280 a 3000 partos, ¿no? Entonces vamos a ver que según la revisión de ENDES, 231 casos de muerte se debe a hemorragias por desprendimiento prematuro de placenta, ruptura uterina, placenta previa, hemorragia posparto. La mortalidad por desprendimiento prematuro de placenta está entre 20 y 35, placenta previa de 2 a 3%, la morbilidad perinatal es de 40%, la placenta previa es de 5 a 22%, ¿no? Y si hablamos de causas de morbilidad más frecuente, la prematuridad en desprendimiento prematuro de placenta, igualmente en la placenta previa. Y el sufrimiento fetal en desprendimiento prematuro de placenta y en placenta previa el RCU. El manejo expectante de la placenta previa puede darnos una mortalidad, casi tenemos en 47%, y mortalidad fetal de 4 a 12%. Entonces, ¿qué cosa es la placenta previa? Se entiende por placenta previa, implantación de la placenta en el segmento inferior, pudiendo llegar a anteponerse totalmente a la presentación. En la hemorragia genital provocada puede llegar en ocasiones a ser grave, que puede llegar a llevar a la madre a un shock hipovolémico en pocos minutos. Hay una incidencia, por ejemplo, según Pacheco, de 1 en 200 a 300 partos. En el Hospital del Carmen he encontrado 1 en 111. En el instituto se ha encontrado, según Farfán, un 0.8%, según Oscanoa, el 0.7%, y otros casos un 0.5% en una evaluación de 2011. ¿Cuáles son los factores de placenta previa? Gestantes mayores de 35 años, la multiparidad, ¿no?, las cesáreas previas, legrados uterinos, tabaquismo y
estos nos van a traer pues una letalidad materna que es menor al 1% y letalidad perinatal que es del 20%. ¿Cómo se clasifica? ¿No? Puedes apagar un ratito.